Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos este día, qué gusto estar con ustedes compartiendo acerca de la palabra de Dios, acerca de conocer a Jesús. Me da gusto que puedan eh, conectarse y poder ver este video a través de YouTube. Mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque. Te invito a que sigamos reflexionando en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta tarde en que nos permites estar delante de ti. Te rogamos, Señor, que guíes nuestros corazones al conocimiento de tu palabra y que al conocer a tu Hijo amado te conozcamos más a ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Pensando en este momento, en el conocer a Jesús, es precisamente conociendo al Señor Jesús, es que conocemos al Padre. Él dijo claramente que Él vino a que a través de Él conociéramos vida eterna. Y la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Es en este sentido, cuando hemos estado viendo estas reflexiones acerca del Señor Jesucristo, vimos diferentes formas en que personas se relacionaron con Él. Vimos su poder, su autoridad, paralíticos, ciegos, pero también vimos cómo Él se iba revelando a sus discípulos. Lo vimos multiplicando los panes y los peces, ese poder sobre la materia como creador. Su poder al caminar sobre el agua, pasando por encima de cualquier ley. Y también su dominio sobre la creación en la naturaleza, mandando a la tormenta y al mar a quietarse. Hoy estaremos viendo un poder también del todo poder que Él tiene, y es acerca de lo espiritual, el poder sobre el mundo de los espíritus. ¿Qué les parece si abren su Biblia, por favor, en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, del versículo 1 al 20? No voy a dar lectura porque tardaríamos tiempo dando esta lectura, pero vamos a ir reflexionando verso por verso, platicando un poco la historia. Jesús llega a la orilla del mar, ¿sí? A la orilla, después de que pasaron esta tormenta tremenda donde Él había quedado dormido y sus discípulos se sentían morir en medio de la tormenta, y al llegar sale un endemoniado a encontrarse con ellos. Es en esta relación como vemos al Señor actuar y conocemos acerca de Él. ¿Qué te parece si me acompañas en los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Marcos? Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, Él enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Comentaba, acababan de pasar la tormenta, descendían en esta orilla oriente, suroriente del mar de Galilea, en la región de Decápolis, esta región que podemos decir que fue llamada así por 10 ciudades que se formaron en tiempo de los griegos y que conformaron una región habitada por griegos y militares del ejército. Es en esta región de Gadara donde Jesús desciende con sus discípulos y desciende cerca de una zona, digamos una montaña, donde había ciertas tumbas, ciertas cuevas, y en este lugar, dice el versículo 3, 4 y 5, que tenía su morada en los sepulcros el hombre endemoniado, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vemos que
el ambiente que se creaba por la presencia de este hombre endemoniado era un ambiente molesto, de riesgo, y además todo esto que él hacía se veía una situación violenta. Su violencia y su fuerza era evidente. Todas estas cosas hablaban de su condición, de esta posesión espiritual que tenía este endemoniado. Es en este momento cuando descienden Jesús y sus discípulos que este endemoniado sale al encuentro de ellos. Porque dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Saben? Algo evidente que podemos ver aquí es que que poseía a este hombre, este espíritu, entendía a quién tenía delante de él. Según Marcos, el demonio se veía atormentado porque Jesús le ordenaba, le reprendía que saliese de ese hombre. En cierto sentido, el espíritu inmundo se estaba resistiendo a la orden que el Señor le estaba dando. Mateo, en este pasaje que también lo relata, nos da un detalle también de ese momento. Dice Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Primero vemos que refleja la presencia de una multitud de espíritus, porque habla en plural, ¿qué tienes con nosotros? Y segundo, lo que mencionaba hace un momento, reconocía a Jesús como el Hijo de Dios. No un hijo de Dios, sino el Hijo del Dios Altísimo. Y esto también nos lleva a pensar en lo siguiente. El Espíritu manifiesta un conocimiento de un tiempo futuro en el cual ellos enfrentarían un tormento final, el cual estaba preparado para ellos. Y el diablo, fíjense que esto Jesús lo dijo al final de su ministerio en Mateo 25:41, cuando dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense, es en ese sentido en que esta multitud de espíritus inmundos protestaban y cuestionaban a Jesús. En el verso 9 del capítulo 5 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. No se sabe con certeza por qué Jesús le pregunta el nombre. Algunos comentan que cuando un espíritu inmundo dice su nombre, pierde su poder y por eso puede ser expulsado o la persona exorcizada, pero no es así porque la Biblia no nos presenta ese patrón. Vemos en las Escrituras como el apóstol Pablo no necesita saber el nombre y señalar de alguna manera el nombre de algún espíritu para expulsarlo, ¿sí? Según Hendrickson, el hecho de señalar la presencia o el tipo de presencia que tenía este hombre también llevaba a la conciencia en un sentido a este hombre entender esa posesión y lo tremendo que esta era en él y en esa identidad pensar de lo que necesitaba ser liberado. Quiero pensar en este contexto cuando las huestes espirituales del mundo creían
que en Pilato tenían todo el poder para acabar con el ungido de Dios. Porque Pilato le dice a Jesús, allá en Juan 19, 10 y 11. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Verso 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ese momento que las huestes malignas creían dominar, ni aún ese momento, sí, salía del poder que Dios tenía control. Si bien podría referirse a una autoridad humana cuando se habla de Pilato, bien sabemos como el apóstol Pablo menciona en Efesios 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. ¿Saben? No existe nada que pueda salirse del poder de Dios. Pero tenemos que entender que hay una lucha espiritual. Y en esta lucha espiritual, en este nivel, es que vemos a esta posesión, ¿sí?, señalando al Hijo de Dios. Sí, y que se atreve en cierta manera a enfrentarle. Pero lo que podemos ver también en este pasaje es que Jesús estaba enseñando a sus discípulos su poder, su autoridad, aún en lo espiritual. Sí, ¿recuerdan la gran comisión cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Es entender que esta legión de demonios que estaban en el cuerpo de un habitante de Gadara, nada tenía que hacer ante el Hijo de Dios, al hacedor de todas las cosas. Por eso, si ustedes observan en el verso 10 al 12, dice, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región, y estaba allí cerca del monte un granato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Le cambia el tono completamente a este espíritu. Y estos espíritus empiezan a rogarle que no los envíe fuera de aquella región. La actitud agresiva había disminuido. Ahora le rogaban al Señor Jesús que no los sacara de esta zona. Jesús les da permiso. Dice el verso 13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. De todos modos, su recipiente se despeñascó, y murieron los cerdos. Esta situación creó una crisis alrededor. Aquellos que apacentaban los cerdos al ver lo que había ocurrido, huyeron, dieron aviso a la ciudad de lo que había pasado y la gente salió a ver qué estaba ocurriendo. Y observen en el verso 15, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué interesante. Aquel que había tenido la legión de espíritus inmundos había quedado libre. ¿Saben? El término legión puede encerrar a más de 6,000 soldados.
¿Se imaginan lo que este hombre había sido librado? ¿Qué libertad había sido lograda en la vida de este hombre por el poder del Señor Jesús? Ahora aquí surgen dos perspectivas completamente confrontadas. ¿Por qué? Porque dice el verso 27 del capítulo 8 de Lucas, dice que al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Entonces Lucas nos está diciendo que este endemoniado pertenecía a aquellos que habían venido a verlo, aquellos que sufrían verlo siempre desnudo, atacándolos, persiguiéndolos, oyéndolo gritar. Era alguien que tenía su familia ahí en la ciudad de Gadara. Entonces pónganse a pensar en este sentido. Observen lo que está ocurriendo aquí. Estas personas que se dan cuenta de lo que ocurre, dice el verso 16 y 17, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es decir, en nada importó ver a ese hombre ser libre, correr a él y decirle, ven, ya estaba vestido, nuevamente intégrate a la familia, has sido libre. No, lo que a ellos les había asustado solamente eran los espíritus que habían salido y habían llevado a los cerdos al precipicio. ¿Hasta dónde? Lo que más les interesó a estas personas fue la pérdida material. ¿Qué valoraban más? ¿La vida de un hombre que había sido rescatado? ¿O lo material? La pérdida económica. Dicen los versos 18 y 19 que le pidieron que Jesús se fuera, y entonces él, al entrar a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre quería seguir a Jesús, pero Jesús lo envía a su familia. Este hombre conoció a Jesús, volvió a vivir y empezó a proclamar con su vida lo que Dios había hecho en Jesucristo con él. Dice el verso 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amados amigos, Jesús nos muestra también la autoridad que tiene sobre todo lo espiritual. Es cierto, muestra una consagración total. Él es el Hijo de Dios. Pero es en el Espíritu Santo que nosotros podemos vivir en esa autoridad. El Señor es Señor sobre todo, y lo espiritual no es la excepción. Yo te pregunto a ti, en medio de todo lo que vives, ¿qué es lo más importante? Lo económico, lo material, tu cuerpo. ¿Qué es Cristo Jesús para tu vida? Él debe ser el Señor y Salvador. Estos hombres que ustedes ven, que desecharon el milagro tan poderoso en este hombre, les interesó más la pérdida de los cerdos. ¿Y se imaginan si eran judíos? No nos dice explícitamente, pero es posible que hayan sido
negociantes judíos y negociaban con algo que su ley tenía prohibido. Les importaba más eso, el negocio de poder venderle a los griegos y romanos que estaban en Decápolis, que la vida de un hombre sanado. Amados, a Cristo sí le importó tu vida. Y Él venció toda lucha en esa cruz. ¿Sabes para qué? Para ofrecerte vida y vida eterna. Yo te animo a creer en el poder del Señor y a venir a Él entregando tu vida. Si no le conoces, arrepiéntete, pídele perdón y ríndete a los pies del Todopoderoso en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos reflexionar en este pasaje. Te ruego, Señor, que sea de bendición a aquellos que la han escuchado. Y Padre, aquellos que necesitan libertad, trae libertad del pecado. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.